paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos, en esta mañana. Les damos la bienvenida a todos los que estén en casa, escuchando, listos para oír la palabra de Dios en este nuevo día que el Señor nos da. Vamos a hacer una oración antes de empezar para cantar unas alabanzas. Vamos a hacer una oración, pedir la guianza del Señor en esta mañana. Padre bendito, te damos gracias, Señor, muchas gracias por este nuevo día que nos da, Señor, por tu grande misericordia, tu grande bondad, Señor, por la vida, la salud que nos da, Señor, en este nuevo día. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Sabemos, reconocemos, entendemos que eres tú, Señor, que eres tú, Señor, es por ti que estamos aquí todavía, Señor, es por tu gracia, es por tu favor que estamos aquí, Señor. Gracias, mi Dios, te pedimos tu guianza, te pedimos tu bendición en este día, Señor. Te pedimos, Señor, que una vez más, Señor, nos hables con tu santa palabra, que una vez más uses, Señor, a nuestro pastor, Señor, que le des libertad, le des gracia, le des unción, mi Dios. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesucristo, mi Señor. Gracias, Señor. Amén. Enseguida dejo lugar a nuestro hermano Bart para unas alabanzas. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantarle al Señor las alabanzas antes de entrar a la palabra. El primer canto extiende la invitación, dice: ven, es hora de adorarle. Vamos a cantar. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él.
mis ojos, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor, al escuchar tu palabra, que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Oh, aleluya. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Sí, Señor. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Aleluya. Yo quiero verte. Verte enaltecido, oh Dios, radiante de toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte enaltecido, oh Dios, radiante de toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte enaltecido, oh Dios, radiante de toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mis hermanos, Dios los bendiga. Dejo lugar a nuestro pastor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Aunque ya hicimos una, ¿verdad? Pero no hacemos mal. Sí volvemos a hacer otra. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Te damos gloria, Señor, en esta mañana por todo lo que nos das, lo que nos concedes, por esta oportunidad que nos estás brindando, Señor. Poder estar llegando a los hogares de nuestros hermanos una vez más. Te pedimos tu dirección, tu guianza en todo, Señor, que seas tú el que hable, Señor, al corazón de cada uno. Las personas que están escuchando, que son simpatizadores del Evangelio, Señor, también te pedimos los toques, los bendigas, bendiga sus familias, las familias, todas las familias alrededor del mundo que están tristes, que están agobiados, que están adoloridos por algún familiar que se haya ido. Te pedimos, Señor, el consuelo para cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias al Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios. Deseo que la paz y la bendición del alto Dios sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Quiero referir unos versículos de allí para tomarlos como base de allí del libro de Apocalipsis, el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Dice la palabra: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Y luego dice el verso 3: porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites.
Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Hemos dicho, ¿verdad?, de que el apóstol Juan, el apóstol que se autonombró el apóstol amado, ¿verdad?, se autonombró. Él se dio el mismo, ¿verdad? Él se dio el título de amado. ¿Por qué? Porque era el más joven de todos los apóstoles y se recargaba en el pecho del Señor, siempre andaba con el Señor. Le tocó, ¿verdad?, hemos dicho en la historia, todos los demás apóstoles murieron siendo mártires, menos Juan. Juan murió de anciano, ya siendo un anciano, habiendo sido, ¿verdad?, ¿cómo se dice la palabra? Llevado a la isla de Patmos, ¿verdad? Y allá el Señor le dio ver las cosas, los acontecimientos que han estado sucediendo y que habrán de suceder, porque faltan algunas cosas. Esta parte, ¿verdad?, la vamos, yo creo, nosotros a mirar, ¿verdad? Esta profecía que dice: caída es la grande Babilonia. Ahora, para identificar cada cosa, ¿verdad?, pues porque hemos dicho también que, hablando del libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es un libro lleno de simbolismos, de símbolos, ¿verdad? Por eso a veces es la batalla para entender, ¿verdad?, las profecías que se encuentran aquí. Y ha sido un libro por muchos años, muy poco estudiado, muy poco, porque, bueno, por muchas cosas, ya dije, por lo difíciles de entender, primeramente, y luego después, porque ha habido malas interpretaciones se le ha dado. En el primer lugar, se ha dicho, como hemos mencionado en ocasiones atrás, que en el capítulo 4 se ha dicho, ¿verdad?, que allí está el rapto, cuando se le dice a Juan: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Es un mandamiento que se le da, ¿verdad?, directamente, particularmente a Juan, porque es, ¿verdad?, Dios hablando con Juan y le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han suceder después de estas, después de que lo que le dijo allí, ¿verdad? Porque allí habla también de los mensajes a las iglesias, ¿verdad? Antes de entrar más adentro, están allí en el capítulo, déjenme decirles, los 7 mensajes a las iglesias de Asia, ¿verdad? El capítulo 3 comienza a decir, ¿verdad?, las 7 iglesias de Asia. Y ya cuando termina, no sé si es allí, el capítulo 2, mejor dicho, allí comienza, en el capítulo 1, el verso 11, dice, el verso 10 dice: yo fui en espíritu en el día del Señor, y detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Termina de dar los mensajes que se han dicho, ¿verdad? Que estos mensajes, cada iglesia representa un tiempo de la iglesia. Éfeso le tocó, ¿verdad?, ser la iglesia representante del primer tiempo de la iglesia. Y algunas cosas, bueno, que aquí dicen, pues ya son pasadas, se han cumplido. Pero entonces
después de eso después del capítulo 3, viene el capítulo 4, y es donde dice: después de estas cosas, miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá. Ese sube acá se ha dado la interpretación que es a la iglesia, y no es a la iglesia, es a Juan que se le ha dicho. Por eso en el versículo 2 dice: y luego yo fui en espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Me recuerdo siempre que leo este versículo, me recuerdo cuando llegamos por primera vez con los hermanos de Ecuador. Me acuerdo, me atrajo un canto que andaba de moda y estaba basado precisamente en este capítulo, en estos versículos, donde se le dice a Juan: sube acá. Y el canto se presenta, me lo traje yo grabado para escucharlo, ¿verdad? Y sí, muy bonito canto, está como un canto que por ahí anda muy bonito, pero tiene una base basado en una doctrina errónea, equívoca, como otros más, ¿verdad? Y se oye muy bonito y muy buen acomodadito, y a veces me siento mucho la inspiración para poner lástima de canto, porque está muy bonito, pero está basado en una fantasía, en una doctrina que no es bíblica, porque como lo hemos dicho, lo volvemos a decir, el rapto no es una doctrina bíblica, es una doctrina fabricada. Pues una doctrina fabricada. Y miren, cuando ahorita vamos más adelante a referir, ¿verdad? ¿Por qué se le llama salir de ella? Ahora, ¿de dónde? De Babilonia. Babilonia viene representando, ¿verdad? Nos remontamos hasta el libro de Génesis, en el capítulo 12, allá encontramos la torre de Babel. Así, la torre, y de allí viene la palabra Babilonia, que quiere decir no otra cosa más que confusión. Ahora, cuando la doctrina se tuerce, pues oiga, se tiene que torcer muchas cosas, y es lo que ha sucedido, ¿verdad? Se pone aquí en Apocalipsis el capítulo 4, ¿verdad? Y se saca en cuenta, bueno, si la iglesia se va a ir allí, pues ya no tiene interés, ya no hay interés por escudriñar los demás capítulos. ¿Por qué? Porque la iglesia se va a ir allí, pero la realidad es que la iglesia vamos a estar aquí, y no porque yo lo diga, porque yo soy, ¿quién soy yo para decirlo? Yo estoy diciendo, refiriendo lo que la Biblia dice. Y luego, fíjese, tan claro, he oído a quienes tienen otra visión, y pues Dios los bendiga, porque cuando llegamos allá, no terminé de decirles, ¿verdad? Les dije que escuchamos ese canto, sube acá, muy bonito. Y luego después decía, es la iglesia que se va, y todos los hermanos cantando, ¿verdad? Ese canto. Y luego, pues empezamos a decirles: miren, hermanos, estamos aquí, no venimos a imponernos con ustedes, a ponernos abajo, no, queremos compartirles lo que el Señor nos ha dado, porque también nosotros en un tiempo, yo digo de por mí, Dios bendiga a mis hermanos que nacieron en la libertad, y dije la libertad, no libertinaje, porque la libertad es una y el libertinaje es otro. Y eso es lo que algunos cristianos han estado, ¿verdad?, transformándose de la libertad, pasándose al libertinaje, y no está bien. Pero ese es otro punto, ¿verdad? Ese es otro punto. Y luego, pues empezamos a decirles: miren allí, miren bien, abran bien los ojos, miren lo que leemos, ¿verdad?
porque es muy importante. Entonces, cuando esa idea torcida se posiciona en la mente del cristiano, se acabó. ¿Cómo se acabó? Oiga, pues se va a confundir y a confundir y a confundir y a confundir. Y eso es lo que está ahorita el mundo cristiano, confundido. ¿En qué? En esa enseñanza que se dice, ¿verdad? Que la iglesia se va a ir en un rapto misterioso y luego entonces se desata aquí, mientras que la iglesia anda en los banquetes allá, porque hasta eso también han torcido, ¿verdad? Por los mexicanos ya se acabó esa tradición, ¿verdad? Pero teníamos muy metido la tradición del mole. Cuando una pareja de jóvenes se casaba, luego el mole. Ya se rompió la tradición, ya no hay mole. Pero oiga, y luego con la mentalidad carnal humana se sacan las cosas aquí y así no trabaja la cosa. Porque tenemos que mirar las cosas como son. En lo que toca a las bodas del Cordero, la Biblia habla y lo habla, pero está torcida la Biblia moderna hoy. ¿Dónde está la torcida? Cuando dice el capítulo 19 de Apocalipsis, que es donde habla de las bodas del Cordero y habla de una cena. Y dice allí, ¿verdad? La cena, si nosotros leemos con detención, vamos a encontrar que la famosa cena no es la cena de las bodas del Cordero, es la cena que se van a dar las aves que vuelan, los zopilotes y todos esos que les gusta la carne humana. Es la festín, ellos son los festejados. ¿Por qué? Porque va a haber una grande matazón cuando el Señor venga. Por eso el profeta, uno de los profetas del Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, dice: ¿para qué querías el día del Señor? Si va a ser esto y esto y esto. Pero oiga, a nosotros, por eso decimos que el día del Señor va a ser un día terriblemente maravilloso. Así nos decía el pastor, el hermano Efraín Valverde Ciña. Y yo decía: ¿pero cómo terriblemente maravilloso? Hasta que me quedé a escuchar todo el final y tuve que caer de rodillas pidiéndole perdón al Señor, porque como lo he dicho, a mí esa doctrina del rapto me corría como me corre la sangre por las venas, que cuando empecé a escuchar al pastor, oiga, pues a mí se me hacía un nudo, no nomás un nudo así de corbata, no, un nudote grandote adentro de mi cuello, porque estaba escuchando que no era así. Y cuando miramos los escritos, oiga, entendimos que no era así como lo habíamos entendido en otras ocasiones. Yo nací en la iglesia, como quien dice. Ahí en las bancas me crió mi madre, en las bancas de la Iglesia Apostólica de México, de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, en la primera iglesia. Si me están escuchando algunos hermanos por allá, aquí está un hijo de allí. Yo allí fui criado y allí me sepultaron para nacer de nuevo en el nombre de Jesucristo. En estos días pasados, cumplí años de haber bajado las aguas, el 21 de mayo de 1967. Pero oiga, la cosa está tremenda. La cosa está tremenda. Nos ha tocado vivir por voluntad de Dios en estos últimos días. Los últimos días, yo le he dicho, los últimos días comenzaron cuando la iglesia empezó. Mire,
Cuando vamos allá al libro de los Hechos, el capítulo 2, fíjese la declaración que hace el apóstol Pedro, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Habiendo obedecido él y sus demás condiscípulos la orden que recibieron desde el Señor de no salir de Jerusalén hasta que fueran llenos de potencia de lo alto. Entonces, justamente en el tiempo en que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, inmediatamente tuvo que levantarse y usar la primera llave con aquella multitud que fue atraída. Estaban celebrando el Pentecostés, una fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Empezó con estas palabras. Dice el verso 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba sucediendo? Se confundieron aquellos viendo a aquellos hermanos, 120, porque no nomás eran los discípulos del Señor, sino que el capítulo 1 nos dice Lucas, que era la compañía como 120 en número, hablando en otras lenguas como el Señor les daba que hablasen. Y estaban allí algunos que habían confundidos, diciendo: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está esto? No entendían, ¿verdad? Es lo que pasa a veces cuando nos confundimos, ¿verdad? Pues no sabemos. Y qué feo es la confusión. Cuando me ha sucedido a mí, cuando voy en un viaje y de repente ya no sé si voy para adelante o voy para atrás. Hay ocasiones y le digo a mi esposa: ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Mayormente cuando es en la tardecita, en la nochecita. Oiga, y es tremendo. Pero cuando uno está consciente que está confundido, hay esperanza. ¿De qué? De sacudirse. Ahora, esto es literalmente, ahora espiritualmente también. Cuando nos damos cuenta, como dijo aquel hermano amado, un día aquí en la congregación, un hermano dijo: estoy embabiloniado. Así, y de repente me llamó la atención. ¿Por qué está diciendo embabiloniado? No, pues estaba hablando correctísimamente, diciendo: estoy confundido, ese tema no lo entiendo. ¿Cómo está el bautismo del Espíritu Santo? Entonces ya empezamos a explicarlo a la luz de la palabra. Pero oiga, está tremendo. Estos estaban confundidos. Y luego el versículo 16 dice: mas esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel, les dijo el apóstol Pablo a aquellos confundidos. Y será en los postreros días, dice Dios. Fíjese, ahí usa la palabra postreros días. O sea, ¿qué significa postreros días? Últimos días. Dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Fíjese, allí Pedro llamó aquellos días como los últimos días. Después Pablo, cuando escribe su carta a los hebreos, también llama a aquellos días que ellos estaban viviendo como los últimos días. Dios, habiendo hablado muchas veces, dice el versículo 1 del libro de los Hebreos, capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Hemos dicho,
¿verdad? Aquí cabe la pregunta, bueno, ¿y por qué llamaron aquellos días que ellos estaban viviendo como los últimos días? Porque de seguro, tanto Pedro como Pablo, el apóstol, tuvo acceso a las 70 semanas de Daniel. Y sacando la cuenta de las 70 semanas de Daniel, precisamente el Señor Jesucristo usó la mitad de la 70ª semana. La usó el Señor. 3 años y medio de las 70 semanas fueron literales. Pero entonces la mitad de las 70 semanas dejó de ser literal para convertirse por el Señor en una mitad simbólica, en donde miramos, Daniel usó inmediatamente el capítulo 12 de Daniel, y no sé si anteriormente también, sí, usaron ese término, tiempos y la mitad. ¿Cuánto es eso? Pues son 3 días y medio, pero ya no eran literales. Hasta esta fecha hemos dicho, cuando la gracia entró, comenzó, ¿verdad? Entonces la gracia comienza y abarca la mitad de las 70 semanas. La otra mitad, que es simbólica, la estamos usando nosotros, y ahora nosotros estamos viviendo por voluntad de Dios en el último tiempo del último tiempo. Porque ese último tiempo se extendió. En eso consiste la gracia de Dios, en una extensión, en donde el Señor abre la oportunidad para los que estábamos afuera, los gentiles que no teníamos salvación, no éramos pueblo. Entonces, oiga, se nos abre la oportunidad para entrar. Pero ahora, otra vez, estamos en el final. Por eso estamos diciendo casi en todas las grabaciones, estamos haciendo el llamado, sacudiendo a los hermanos que se retiraron. Por lo que haya sido, les decimos, sacúdese, regrese al Señor. Busque restaurar su vida con el Señor. ¿Por qué? Porque la oportunidad se va a terminar, el tiempo se va a acabar. Por eso el apóstol dice, salir de ella, pueblo mío. ¿De dónde? De la confusión. ¿En qué consiste la confusión? Hermanos, no es nomás una cosa. Son muchas cosas, muchas doctrinas, que al referirlas, las vamos a referir con todo, cuando menos una, vamos a referirla con cuidado, con amor. Si usted que me escucha es creyente de la Trinidad, no se sienta mal, queremos ayudarle a que salga de la confusión. No son 2, no son 3, si no son 2, mucho menos 3, porque hay quienes creen en 2, que es el Padre y el Hijo. Y fíjese, Pablo el apóstol, el gran apóstol Pablo, menciona algo a la iglesia de Colosas en el capítulo 2. Fíjese cómo dice allí esta carta. Gloria al Señor. Dice la carta, déjenme decirle, capítulo 2 de la carta a los Colosenses. No tiene dos cartas, es una, ¿verdad? Pero el capítulo 2, el verso 2, dice el apóstol, primeramente vamos a mirar, dice, Filipenses, Colosenses, ya estamos ahí. Porque quiero, dice el versículo 1, quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo de vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas del cumplido, o sea, del completo entendimiento, para conocer el misterio
de Dios y del Padre y de Cristo. La versión revisada dice, para que sean cumplidos, y en toda riqueza sin cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Y esta versión antigua dice, de Dios y del Padre y de Cristo. Y aparece como que ahí está la Trinidad. Pero dice, el misterio consiste en que Dios es espíritu. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Dios es espíritu, y los que le adoran, le dijo el Señor a aquella mujer samaritana, en espíritu y en verdad le adoren. Dios, siendo espíritu, es omnipotente, porque todo lo puede, no hay nada imposible para Dios. Pero es también omnisciente, todo lo sabe, por eso es Dios. Para Él dice que no hay tiempo, porque es omnisciente, omnipotente y ¿qué más? Omnipresente. ¿Cómo está eso? Que lo llena todo su espíritu, aquí está y en donde no está. Hemos mencionado de aquel personaje, ¿verdad? Que miró una muchachita que iba a la escuela dominical y se rió y dijo, voy a hacerle voy a atentar a esta muchachita. Mira, le presentó una manzana grande y le dijo, mira esta manzana, te la doy si me dices ¿dónde está Dios? Dijo, yo no traigo ninguna manzana, pero le ofrezco 2 si usted me dice dónde no está Dios. Porque Dios es omnipotente, es omnipresente, lo llena todo, es espíritu. No hay lugar. El salmista dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me fuere a los cielos, ahí estás tú. Y comienza, entonces, no puedo, estás interpuesto en todos mis caminos. Oiga, qué precioso. Por eso he dicho yo, el cristianito que se anda escondiendo del pastor para hacer cosas que no está para ser un cristiano, pues ese le falta entendimiento. Escóndase de Dios. Yo he dicho de mí como pastor, que se esconde de mí. Pues yo qué le voy a poder hacer, yo no le voy a poder hacer nada. No puedo porque no debo. Yo no voy a mandarlo al infierno. ¿Por qué? Porque el Señor no me llamó para mandar gente al infierno. Me llamó para sacar, para ayudar a que salgan del infierno los que van derecho al infierno. Porque también hay otra cosa, que oiga, la desobediencia trae juicio. La desobediencia que a los mandamientos de Dios. Y conste que cuando hablamos de esto, no nos referimos nomás a 613 mandamientos, porque ahora en la era de la gracia hay más de 613 mandamientos y tenemos que fijarlos. Pero miren, el diablo ha hecho cuántas cosas. Entre las cosas que ha dicho que Pedro se equivocó. Y entonces se dice, bueno, ¿y en dónde vamos a saber si no se equivocó? Pues Pedro no se equivocó, porque si nosotros decimos que Pedro se equivocó, entonces sin decirlo, estamos diciendo que a Dios le falló, que al Señor le falló, y al Señor no le falla. En Él no hay mentira. Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces, oiga, Dios, ese Dios único, se convierte en Padre cuando empieza a formar la creación, a crear. Entonces, lo primero nos dice la Biblia, lo primero que forma, pues es un cuerpo.
en donde lo llena de su esencia divina y por ese cuerpo hace el universo, y ese cuerpo es el cuerpo del Señor Jesucristo. No la segunda persona, no, la única persona en la divinidad. ¿Se fija? Entonces allí Dios se convierte en Padre. ¿De qué? De ese, lo llama mi hijo eres tú. Después lo deshace. Pablo lo dice que se anona para hacerle sombra a la Virgen y se convierte, entonces allí nace de la Virgen un ser sin las 23 cromosomas de José y tampoco las de María, porque si María hubiera puesto 23 cromosomas que le correspondía poner, entonces el Señor en parte fuera divino y en parte fuera humano, y no, el Señor fue completamente humano, divino, quiero decir. Humano, su cuerpo se formó, lo llama la Biblia el segundo Adán. Pero María no tuvo nada que ver con las cromosomas, ni tampoco menos José. ¿Se fija? Y esto es algo, es un misterio que está escondido allí. Porque cuánto se ha hecho hablar y decir blasfemias, porque son blasfemias. Se le llama a María la madre de Dios. Oiga, de manera que Dios tiene madre. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? María no tiene madre. O como dijimos, Jesús no tiene madre. María fue el vaso que Dios escogió. Por eso cuando le dijeron al Señor, tus hermanos o tus hermanas, tu madre, te buscan, dijo el Señor, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y dijo, se refirió a sus discípulos, porque dijo, mi hermano, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En los cielos, no dijo en el cielo, en los cielos. Esa esencia divina lo llena todo. Pero entonces ya referimos un poquito de la segunda parte del misterio. Y luego después dice de Cristo. Pues ya estando el Señor en carne, el Señor dice el libro Lucas, el capítulo 2, dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Y dice, ¿quién? El invisible, el que es desde el principio, el que no tiene principio ni fin, le dio principio al principio, porque el principio, para ser principio, era necesario que principiara por alguien que no tiene principio. Y Dios no tiene principio. Él es eterno. Amén. Oiga, y estamos diciendo esto ¿por qué? Porque estamos hablando de la confusión. No es esta la única confusión que la Babilonia ha dado a beber a el mundo, a las naciones. Son muchas confusiones y la voz que ahorita debe oírse es esta: salid de ella, pueblo mío. ¿De dónde? De la confusión. No hay como meternos en la palabra y pedirle a Dios que nos dé entendimiento para entender las cosas, porque dije y vuelvo a decir, estamos viviendo en el último tiempo del último tiempo. No tiene vuelta. Y este último tiempo, yo les he dicho a mis hermanos cuando todavía nos podíamos reunir, que ya estamos mirando albores. Ya vamos a podernos reunir más. Pero yo estoy esperando que nos reunamos todos. Que nadie se nos quede por allí ya en la casa, en la televisión. No.
Vamos a seguir hablando por la televisión, claro, porque sí, por el Facebook, por el YouTube, ¿verdad? La televisión, ya estamos hasta con la televisión. Bueno, y si podíamos poner un programa, pues lo poníamos, ¿por qué no? ¿Verdad? Y luego las cantoras y todos los cantares, ¿verdad? Los cantantes y todo. Pero aquí estamos. Oiga, y luego, ¿qué más? Pues nos ha tocado vivir por voluntad de Dios en este último tiempo, el tiempo más difícil. Y les he dicho, lo difícil de este tiempo no es los temblores, los cambios climáticos, porque hasta eso tiene también parte en el final del tiempo, antes del Señor. Si vamos a Lucas 21, ahí está en los capítulos, en los versículos, dice, y cuando vieres estas cosas, levantad nuestras cabezas. Y dice, porque dice, las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Y cuáles son esas virtudes? Las virtudes son las virtudes son poderes que tienen que ver con los climas. Se han cambiado, y cuántas cosas han sucedido, pero son el anuncio de la venida del Señor que ya está acercándose más y más y más. Por eso nosotros tenemos, los que ya estamos, tenemos que prepararnos mejor. ¿Y cuál es la preparación mejor? No hay otra más que doblar rodilla, a orar, a ayunar, a leer la Biblia, a tener más tiempo con el Señor para que nos dé entendimiento para entender que nada de este mundo nos vaya a mover de nuestros sentimientos, porque eso puede suceder como ha sucedido cuando, porque ya en el tiempo, dijo el apóstol, no vendrá el Señor, dijo el apóstol Pablo, sin que venga antes la apostasía. Y la apostasía ya hace siglos que apareció. Cuando ellos estaban, ya había apostasía. Por eso dijo, ya se está manifestando el hombre de pecado, el hijo de perdición. Que allí Pablo no hace otra cosa más que personificar el espíritu del anticristo. Lo hace una persona que no es persona, porque el espíritu de Satanás no es persona. El espíritu del anticristo no es persona, se personifica en aquel que quiere recargarse y se presta. Pero por eso Juan dijo, ya para este tiempo se han levantado muchos anticristos. ¿Cuáles eran esos anticristos? Pues los ministros o cristianos que se prestaban en las manos de Satanás para decir cosas fuera de orden, hablar cosas fuera de orden. ¿Saben ustedes qué es lo que impidía? Porque Pablo mencionó que lo que impidía no es otra cosa más que el ministerio de esos vasos. Pablo, cuando estuvo en Atenas, o en donde, el capítulo 20 del libro de los Hechos, mire lo que dice el capítulo 20. Dice, yo sé que después de mi partida entrarán a vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Dice allí, dice el capítulo 20 del libro de los Hechos, en donde estamos. Ahora he aquí, el verso 25 dice, yo sé que ninguno de todos vosotros, aquí el apóstol se está despidiendo en Éfeso, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, pastores,
porque así se les llamaba en aquel tiempo a los pastores, obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre, porque yo sé que después de mi partida, ahí está el texto, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de anunciaros con lágrimas a cada uno. ¿Se fija? Entonces, oiga, estamos viviendo en el último tiempo del último tiempo. Ya la apostasía no es para esperarla. Estamos en el final. Y luego vamos a esperar al anticristo. ¿Para qué queremos al anticristo? Pues si hace mucho que ya está. Juan lo mencionó, Juan lo dijo claramente. Y dijo a examinar los espíritus, dijo en su primera carta, capítulo 4, Juan el apóstol. Examinar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Y luego, oiga, hasta allí llega, ¿verdad? Hay muchas cosas que referir, no más que lamentamos. Si le sigo, le voy a seguir y voy a comerme más tiempo, pero ya no quiero, porque ya el tiempo me pilló. Deseo que el Señor les bendiga y estén listos para la otra grabación el miércoles, en donde vamos a proseguir hablando de estas cosas, ¿verdad? Porque nos ha tocado el final del tiempo del fin y también el ministerio de qué, no porque nosotros lo escogimos, porque Dios nos lo ha dado. ¿Para qué? Para sacudir a los que el Señor va a sacudir, para que se preparen para el tiempo del fin. Dios los bendiga a todos y Dios los ayude, hermano. Amén. Gloria a Dios. Una vez más les damos gracias por acompañarnos en este día, ¿verdad? Y antes de ser despedidos vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar un canto que nos gusta mucho cantar aquí en la congregación, que dice: victoria, la victoria mía es en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a cantar este canto y luego voy a dejar lugar a nuestro hermano Fernando para despedirnos. Gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria.
Señor, muchas gracias. Te pedimos que nos ayudes a vivirla, a entenderla, Señor. Tú eres el único que da entendimiento, Señor, que revela los secretos, lo escondido, mi Dios. Te pido en este momento, Señor, también que bendigas a todas las familias, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada hogar, cada matrimonio, cada hijo, cada hija, Señor. Bendícelos, mi Dios, en tu santo nombre, en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Señor, les bendiga a mis hermanos. Aleluya. Y si mantengo mi paz en pelea la batalla, victoria la victoria, mía es mi Señor. Y si mantengo mi paz en pelea la batalla, amén. La victoria. Hallelujah. Come on, sing. Hallelujah. Sing.